El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adelantó para mañana la reunión solicitada por el Frente Amplio, donde dirigentes de la coalición de izquierdas explicarán el documento que se presentó el viernes titulado Plan de Contingencia Sanitario, Económico y Social. Si bien la semana pasada el gobierno dijo que la audiencia se concretaría el próximo viernes 3, el diario La República informa hoy que el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, se comunicó con Javier Miranda, presidente del Frente, le propuso la fecha de este martes y se pusieron de acuerdo en que sea a las 15 horas. El plan presentado por el Frente Amplio está destinado a preservar la salud, las fuentes de trabajo y las empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad y prepararse para el día después, según aclara en sus primeros párrafos. El documento, que tiene 8 páginas, plantea, entre otras medidas, crear un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y en la Seguridad Social. En este subsidio estarían incluidos los trabajadores no subordinados, por ejemplo, cuentapropistas, y los que se encuentran en la informalidad como feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etc. Vamos a profundizar en esta noticia, vamos a ver cómo está plantándose el Frente Amplio ante esta situación en la relación con el Poder Ejecutivo. Estamos con el contador Álvaro García, que fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Contador García, buen día, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Emiliano, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, en primer lugar, a propósito del documento, lo discutieron durante varios días. En 2 palabras, ¿qué es lo que ustedes procuran, teniendo en cuenta que el gobierno ya ha adoptado medidas? Sí, claramente. En primer lugar, hay dos ejes básicos del documento y de la intención del Frente con este aporte. En primer lugar, encarar esto como lo que es un problema nacional. Es un problema, bueno, global, ¿no? Pero en el caso de Uruguay tenemos que estar todos unidos. No hay manera de salir de una situación de este tipo o de superarla de la manera más rápida posible, si no hay acciones coordinadas a nivel de todo el país, ¿no? De todo el país. Entonces, el primer punto es la propuesta de hacer un acuerdo nacional con referencia a el encare de esta situación. Diálogo, instancias donde se pueda participar, y creo que la reunión de mañana con el presidente de la República es una de esas instancias bien importantes. Y en segundo lugar, encarar esta mirada a partir de la experiencia que varios de nosotros hemos tenido en situaciones similares, ¿no? Diferentes por supuesto, porque esta tiene una característica sanitaria bien particular, pero similares, digamos, en el Uruguay, de un plan sanitario y económico-social de manera integral, digamos, ¿verdad? Porque hay una cosa bien clara acá, y que es la que están encarando varios países, que es que las medidas tienen que ser, si la hemorragia es importante, bueno, el torniquete tiene que ser muy fuerte. Y países que van desde socialdemocracia o hasta visiones más liberales no tienen ningún tipo de duda de que, bueno, de que el Estado, en este caso, tiene que participar y tiene que participar fuerte. Y ese es el punto de vista que nos parece importante, porque cuanto más profundo se vaya, cuanto más fuerte se vaya, cuanto más rápidamente e integralmente se reaccione, el daño va a ser menor. Así que ese es un poco el punto de vista general del documento y la postura del Frente. Sí, si vamos a su contenido, si vamos, por ejemplo, a lo que es el punto 4, allí se plantean 3 objetivos y propuestas asociadas. Y dentro de ese capítulo, el primero apunta a preservar las y los trabajadores y las empresas. Al principio, allí aparece coincidencias con lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de desempleo, tanto en plazo como en reducción horaria, en particular en sectores fuertemente afectados como turismo, comercio y servicios. Allí, digamos, se va en línea.
Sí, la visión es de que las medidas que el gobierno anunció van en el sentido correcto, pero que son insuficientes aún. Esa es la visión que tenemos, ¿verdad? Y ese es el aporte que quiero realizar el Frente. Porque acá hay insuficientes en dos sentidos, en volumen y en instrumentación. Hay noticias que se han anunciado, pero que la instrumentación, hasta los propios actores, por ejemplo, del sistema financiero han planteado que no tienen claro cómo se instrumentaría. Por ejemplo, en el tema del incremento del Fondo de Garantías para las pymes, que estamos de acuerdo. Entonces, aquí se coincide en, por ejemplo, flexibilizar la condicional de acceso al seguro de desempleo, muy bien, pero digamos, hay otras medidas complementarias, como promover la negociación colectiva para llegar a acuerdos como, por ejemplo, que llegó la Cámara de la Construcción y el ZUNC ahora, que es una solución, o priorizar a las empresas que no envíen personal de seguro de paro, ¿verdad? Generar un beneficio allí, un incentivo para obtener el beneficio, pero sin enviar el personal de seguro de paro. Mecanismos de apoyo y subsidios al trabajo, como usted planteaba recién en el otro punto, por cuenta propia y la gente que está informal, ¿verdad? El impacto es muy grande allí, el impacto es muy grande. Hay gente que no tiene... Ahora hablamos de esa medida en particular, pero usted estaba haciendo un resumen, a ver qué más destaca. Y estudiar la implementación del teletrabajo, por ejemplo, el trabajo a distancia, esto siempre que sea posible, ¿verdad? Es en ese punto particular. Después hay una serie de propuestas en materia de contribuciones, tarifas y tributos. El diferir el vencimiento de las tarifas, por ejemplo. Digamos, de acuerdo a la situación que tienen las empresas, no habría dificultades en diferir. A ver, una precisión allí. Lo que se está planteando, si entiendo bien, es diferir el pago de las facturas de servicios públicos. Se lo pregunto porque ha estado la discusión sobre si había que diferir el ajuste de tarifas que el gobierno preparó y que entra en vigor el 1 de abril. Eso no aparece, ese tema que el propio Frente más de una vez manejó, en este documento no está. No parece. Mi pensamiento particular es que podría haberse diferido un par de meses, pero bueno, es un resorte que el gobierno ha definido hacerlo de esa manera, pero sí el vencimiento de las tarifas de UTE y OCE y el no corte de los servicios, ¿verdad? Porque esto es bien importante para el tema del aislamiento de la gente, en lugares donde todos sabemos que no solo, digamos, la primera medida es el aislamiento, pero se está hablando fuertemente de lo que implica en todos nosotros un cambio radical de vida para los que pueden y quedarse en su casa, el hecho de, hasta desde el punto de vista psicológico, y allí también en el documento se plantea de atender esas situaciones, para lo cual es muy importante la conectividad, y la conectividad se necesita, obviamente, la electricidad, los servicios de conectividad, y en el caso del agua potable no preciso ni argumentarlo. Bueno, en el caso de la conectividad, Antel ya anunció la exoneración del pago del servicio básico de conexión a Internet en las casas, ¿no? Está bien, está muy bien. O sea, digamos, en la instrumentación de estos temas concretos, eso es donde está el secreto. De hecho, algunos mensajes que deberían ser más claros, entendemos nosotros, ¿verdad? En algún momento se habló de la duplicación de las asignaciones familiares. Y después cuando se bajó a tierra, se planteó un aumento del 50% de las asignaciones en marzo y en abril, pero en canasta. Eso no es duplicarlas. Entonces, me parece que los mensajes aquí, las situaciones de estas, tienen que ser muy claros, y cuando se hacen anuncios que ya estén instrumentados, para que la gente sepa a dónde recurrir, que tenga un teléfono y que ya haya un mecanismo en el cual se pueda ir adelante. Hablando de la instrumentación, vuelvo sobre uno de los puntos que usted mencionó y que está incluido en el documento: promover la negociación colectiva para mejorar el régimen general de seguro de paro vigente, así como las mejoras que aquí se proponen. En estas condiciones, ¿es sensato pensar en que haya negociación colectiva? ¿Dan los tiempos, la urgencia, la complicación del momento por el cual se está pasando, permite pensar en negociaciones con varias partes, etcétera? A ver, yo creo que la madurez que tenemos en Uruguay en este tema, con 15 años corridos de negociación colectiva, la madurez que tenemos y que han demostrado todas las partes,
y particularmente los sindicatos ante la situación que estamos viviendo. Los trabajadores son de los principales afectados porque están en el frente de batalla, digamos. El caso de la construcción fue un caso muy claro. Me parece que implica que el diálogo y ese necesario acuerdo y esa necesaria mirada colectiva, la negociación colectiva es un mecanismo que existe y que puede ser muy ágil a estos efectos con la voluntad de las partes. Y creo que todos somos conscientes de esa situación, por lo tanto es una herramienta que nosotros entendemos que hay que utilizar. Bueno, vayamos a ese punto que ya apareció mencionado más de una vez en esta conversación. Quizás la medida que más llama la atención, una especie de renta básica para determinados sectores de la población. Voy a leer textualmente: crear un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la Seguridad Social. En este subsidio estarían incluidos trabajadores no subordinados, contrapropistas, y los que se encuentran en la informalidad como feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etcétera. Acá se está dando un paso audaz, entre comillas. Efectivamente, ahí hay un problema, ahí hay gente desprotegida, ahí hay gente vulnerable. La discusión es cómo se la asiste, ¿no? Porque ya ha habido algunos anuncios del gobierno, ustedes van más allá. Sí, nosotros entendemos que todavía siguen descubiertos, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos todo el sector formal de la economía y tenemos todo un sector más desprotegido históricamente, que hay herramientas formales del Ministerio de Desarrollo Social, básicamente, como las asignaciones familiares o la tarjeta Uruguay Social, y tenemos todo este sector del medio, que forma parte de la informalidad, que está claramente medido y que digamos es la menor de América Latina, ¿verdad? Pero que es importante. Ahora, por ejemplo, con lo que estamos viendo todos los días de las ferias y la aglomeración de la gente en las ferias, y la gente los trabajadores que tienen que ir a las ferias porque hacen la diaria, para decirlo de alguna manera, y necesitan ese ingreso. Bueno, esto es una colaboración para que también puedan tener un mayor nivel de aislamiento, quizá no total, pero que sí pueda colaborar con un montón de gente a cumplir con las medidas que todos tenemos. Y esto es temporario, esto es por un periodo, lo están haciendo otros países también, y bueno, es importante llevarlo adelante. Sí, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué importe estamos hablando? Un salario mínimo nacional, mensual, durante el tiempo que dure la cuarentena. Y con el concepto que hablábamos antes, digamos, en cuanto más fuerte sea el torniquete para parar esta hemorragia, ¿verdad?, menos tiempo vamos a tener que recurrir a estos aspectos. Obviamente, yo estaba escuchando la entrevista anterior y creo que hay que resaltar el papel de la ciencia en esto, ¿no? Y hasta dónde podemos conocer es fundamental ir conociendo los próximos pasos, ¿verdad? Lo que se hablaba de las diferentes cepas de este virus, etcétera, y tener claro y de manera transparente cuáles son las situaciones que se vienen, tratar de tener el mayor conocimiento posible para que estas políticas tengan la mejor aplicación posible. Ahora, entonces, la idea es que se les abone un salario mínimo nacional. A su vez, después aparece discusión a propósito de si ese salario mínimo nacional tendría descuentos por impuestos, IRPF. ¿Cómo lo están visualizando ustedes? Bueno, la instrumentación, esto es una propuesta que la instrumentación queda a cargo del gobierno, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos en el gobierno en este momento, pero lo que sí nos parece, de acuerdo a la experiencia que planteamos y el aporte que hacemos, es que hay que utilizar los mecanismos existentes, o sea, la legislación existente. No se puede perder tiempo en generar nueva legislación o recorrer algunos otros caminos de discusión para los cuales no tenemos tiempo. Entonces habrá que estudiar cuál es la mejor manera de instrumentarlo, ¿verdad?, a través de lo que es el pago de un subsidio, claramente. Claro, pero estamos hablando de una cifra relativamente alta en comparación con las que hasta ahora han estado en juego para estos sectores. ¿El salario mínimo nacional en cuánto están? ¿16.000 pesos? Sí, aproximadamente. ¿Y ustedes tienen idea entonces de cuál es el costo de esta medida en particular? Porque no sabemos en realidad el volumen de ese público, ¿no?, de esa parte de la población a la que se dirige.
Sí, y va a depender también de cómo esto llegue informado a la población y de qué manera se instrumenten para su inscripción. Pero no vemos otra manera, Emiliano, de encarar este tema rápidamente y por algún meses, que implique la colaboración con la prioridad número uno, que es el tema de tratar de provocar el aislamiento mayor para que la difusión de este coronavirus sea el menor posible. Pero, ¿cuántas personas son? Da la impresión de que ese número tiene que determinarse, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque si no están abarcadas justamente estas personas por ninguno de los sistemas institucionales, ¿cómo sabemos? Bueno, los números indican que son aproximadamente un 25% de la población económicamente activa, ¿verdad? O sea, tenemos un 75% de formalidad y aproximadamente un 25% de informalidad. Ya la propia definición de informalidad es difícil poder abarcar a esto, y además hay una gran población de ella, y ahí también lo dice la propuesta, de que reciben asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social. Entonces, en esa gran población, que ya forma parte del sector más vulnerable y para el cual hay herramientas, esto sería un complemento, ¿verdad? Un complemento para llegar a ese salario mínimo. Para esa población sería un complemento. O Exacto. sea, La idea es hacer un piso, esas personas cobrarían las dos partidas. no, cobrarían las asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social, si es que le corresponde. En general, eso, dependiendo de la cantidad de hijos, no llega a un salario mínimo, y si no llega a un salario mínimo, pagar el complemento correspondiente. Para En esos generar casos se un pagaría el piso, complemento. exacto, que es lo que dice el Pero, documento. pero bueno, pero una parte de estas personas no están registradas en ningún lado, ni siquiera reciben esas tarjetas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer un llamado para que estas personas se anoten, algo de ese estilo? Y sí, porque estamos hablando de cuentapropistas, estamos hablando de feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros. Hay que recurrir a todos los registros que puedan existir para anterioridad de esto y hacer un llamado, sin duda. Usted sabe, contador García, la discusión que se generó en estos días en torno a este sector de la población. El jueves de noche, cuando encabezó una conferencia de prensa el presidente de la calle Pou, al llegar a las medidas que por ahora se están pensando para estas personas, hizo como un paréntesis, eh, marcando que le llamó la atención la cantidad de trabajadores informales que hay respecto a la información de la que hasta ahora se disponía. Textualmente señaló: es increíble cómo en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que, según la información oficial con la que se contaba, no existía esa cifra en nuestro país. Es una situación de la que nos vamos a hacer cargo, apuntó, como deslindando responsabilidad y como trasladando, digamos, hacia atrás su impresión, su sorpresa, eventualmente incluso su disgusto. ¿Cómo se entiende eso justamente, no? Teniendo en cuenta lo que en los gobiernos del Frente Amplio se avanzó en mejora en cuanto a la pobreza y en cuanto a la indigencia, lo que se avanzó en cuanto a la formalización del empleo, ¿cómo puede ser que tanta gente esté descubierta? Bueno, no sé, digamos, yo esta última afirmación suya la chequearía con el propio presidente, ¿verdad? Sería una pregunta esa para hacerla al presidente, porque la información en Uruguay es pública y los mecanismos y las metodologías de cómo se arriba esa información es absolutamente público. Y Uruguay tiene un nivel de transparencia premiado internacionalmente, por lo tanto, en realidad la sorpresa es al revés, la sorpresa es en una conferencia de prensa en la cual se están realizando anuncios, tenemos que estar todos unidos a hacer un comentario de este tipo, bueno, queda por cuenta del señor presidente de la República. Pero digamos, acá sorpresas no ha habido de ningún tipo, y se conocen los números y se conocen las metodologías de cómo se hace, y los organismos en Uruguay tienen prestigio importante en ese sentido. Hacemos una pausa y ya retomamos. Enseguida retomamos la entrevista con el contador Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero ex ministro de Economía también. Estamos deteniéndonos en este plan de contingencia sanitario, económico y social coronavirus que elaboró el Frente Amplio y que va a discutir con el presidente de la República mañana en una reunión especial. Contador García, a propósito de esta medida que veníamos recién tratando, esa que está incluida en el documento, esa, a ver si la tengo aquí de vuelta en su texto completo,
esa que dice crear un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional por el mismo tiempo de la cuarentena para trabajadores no registrados en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuentapropistas por un lado, pero además feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros. Siguen llegando, más allá de las preguntas que yo le hice, siguen llegando preguntas de los oyentes, ¿no? Por ejemplo, los que, los que dicen, a ver acá, se conocen los números, bueno, se sabe también que no se logró o que no se tomó medidas para incorporar a estas personas a la formalidad. ¿Cómo se entiende eso después de un trabajo de 15 años? Dicen varios mensajes. ¿Qué responde usted en ese sentido? Y que hubo un incremento de la formalidad en el país como no había habido históricamente. ¿Perdón? El incremento de la formalidad en el Uruguay fue muy grande en todos estos últimos años. Ahora, pese a eso, estamos en un barrio complicado y queda mucho por hacer, obviamente. Entonces, digamos, la informalidad no se resolvió toda, ni mucho menos. Nadie dijo nunca eso. Y además están los números objetivos como siempre, como decíamos en alguna respuesta anterior. ¿Cómo lo presentamos en cuanto a su actividad política actual? No, está bien, por los ex. Ex simplemente. No, estamos llevando adelante el grupo Plataforma dentro del Frente Amplio, inclusive con algunas iniciativas de algunos compañeros importantes vinculados con este tema, que usted los conoce, y reconocidos ciudadanos y profesionales como Fernando Filgueira, sociólogo Fernando Filgueira, y el contador Gustavo Viñales, tratando de complementar esta propuesta del Frente en alguna bajada al piso y tratando de interpretar también lo que ha planteado el gobierno en materia de descuentos a los salarios superiores a 80.000 pesos en el ámbito público, porque también ahí lo que decíamos de la instrumentación anteriormente es importante. Entonces, bueno, estos compañeros están trabajando en un planteamiento que me hicieron llegar una primera versión el día de ayer, pero que tienen un conocimiento bastante profundo de estos temas, tanto del tema de impuestos por parte del contador Viñales, como por supuesto del tema de prestaciones sociales y todo el tema de protección social por parte de Fernando Filgueira. O sea que este documento, el del Frente Amplio, hay que entender que es una base común, pero después cada sector tiene o va a tener sus propios énfasis. No, yo lo que interpreto es lo siguiente: el documento del Frente es el documento del Frente. Este comentario que acabo de hacer ahora es que así como hay iniciativas que no salen del sector público necesariamente y que salen de la propia sociedad civil, hay gente preocupada, en este caso compañeros preocupados por aportar desde el punto de vista del conocimiento que tienen y de hacer la bajada al piso para que las cosas sucedan, ¿verdad? De la mejor manera, de acuerdo al conocimiento y al real saber y entender que tenemos. Digamos, este tipo de aportes surgen naturalmente, surgen porque son personas sensibles, tienen conocimiento sobre determinado tema y lo agregan. Digamos, es un adicional a lo que estábamos conversando anteriormente, me parece importante ejemplificarlo. Así como ha sucedido con el sector científico, la Universidad de la República, el Pasteur, que han reaccionado rápidamente, están generando mecanismos que son fundamentales para encarar esta crisis. Entonces, bueno, en este capítulo de no aumentar la pobreza y la desigualdad, además del subsidio, que era el que veníamos discutiendo en los minutos anteriores, hay otras medidas: aumentar las transferencias a través de la tarjeta Uruguay Social, en línea con lo resuelto por el gobierno, así como aumentar igualmente los montos de asignaciones familiares, equiparando los valores de las asignaciones cobradas en el marco de las dos leyes vigentes, extender la canasta sanitaria de hogares de adulto mayor a hogares con discapacidad, ampliar la cobertura de los servicios para las personas en situación de calle. Bueno, en eso se está trabajando. Pero después hay más medidas: periodo de gracia a intereses de los créditos sociales a jubilados que concede el BROU, periodo de gracia en intereses de cuotas hipotecarias del Ministerio de Vivienda, de la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario entre abril y julio para trabajadores enviados al seguro de paro y trabajadores por la cuenta y no registrados en la Seguridad Social, suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 90 días. Entonces, sí, le quiero preguntar por el costo de todo este paquete y su financiamiento, pero a ver, dígame.
hay dos tipos de costos, digamos. Unos son costos de transferencias que sí implican un costo y un subsidio del Estado que hay que encarar y la situación lo merita. Y hay otros que implican postergación de pagos. Y esto tiene que ver con algo que la ministra dijo y que estamos completamente de acuerdo, porque así nos ha sucedido en otras situaciones anteriores, sin ir más lejos en la crisis de 2008, que es que no se corte la cadena de pagos, ¿verdad? Y que, bueno, los motores de la economía en la mayor medida posible puedan seguir funcionando. Entonces, en ese punto de vista, no es un tema de ingresos, es un tema de, bueno, pagos de determinadas servicios o determinadas amortizaciones de cuotas hipotecarias, como está planteado acá, que básicamente tienen que ver con el Banco República, con el Ministerio de Vivienda, la Agencia de Vivienda, el Banco Hipotecario, y de manera similar a lo que se propone de no cortar servicios públicos por falta de pago durante un periodo X, que calculamos, no sé, 2 meses, 3 meses, dependerá de cómo evolucione la situación, suspender los desalojos y los lanzamientos de inquilinos por 90 días. Porque, digamos, en esta situación en la cual se le está pidiendo a la gente que procure el mayor aislamiento posible, para mucha gente es mucho más sencillo que para otra. Hay gente que tiene que salir todos los días a trabajar y no tiene otra, y no podemos castigarlo por eso. Entonces, creo que la sociedad entera tiene que tener una conciencia acerca de esto, y la solidaridad tiene que alcanzar. En este caso el costo, en este segundo caso, el costo de diferir es un costo financiero exclusivamente. Y de acuerdo a la situación que tienen esos organismos, es absorbible. Pero a dónde iba es, las medidas que el Frente Amplio incluye en su documento van más allá de las que ha hasta ahora anunciado el gobierno. ¿Ustedes tienen una estimación de cuál es el costo? Se estuvo trabajando en un anexo que no fue presentado conjuntamente con esta carta, y en este momento desconozco si los compañeros que estaban trabajando en ello van a adjuntarlo mañana a la reunión con el presidente de la República, que digo que es una muy buena señal de que se haya adelantado esa reunión, porque el hecho de haberla fijado para el viernes que viene nos parecía que era demasiado tiempo. Me parece que es bien importante que el gobierno dialogue con la principal fuerza de oposición, además con la experiencia de gobierno que hemos tenido estos últimos 15 años, y el hecho de que haya cambiado la reunión para mañana es importante. Pero mi pregunta era a propósito del costo y cómo financiarlo. Vio que el gobierno está instrumentando un fondo coronavirus. Sí, perfecto. A la pasada les dije la respuesta, me pareció importante resaltar el otro punto, pero se ha trabajado sí en el costeo de esto en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque, digamos, acá se dispone de informaciones que hay que recurrir a informaciones que no estando dentro de los organismos no se conocen, y los conocen las autoridades, obviamente. Así que en la medida de lo posible se está realizando un costeo de las mismas. O sea, no tenemos un número hoy. Usted no puede dar un número hoy. En este momento no le puedo dar un número, no. En este momento no le puedo dar un número, porque además depende de la cantidad de gente que vaya a anotarse, por ejemplo, en el tema del subsidio que estuvimos hablando, equivalente al salario mínimo nacional. Ahora, teniendo en cuenta la situación fiscal, ¿cómo ve el desafío que se le presenta al nuevo gobierno para enfrentar una coyuntura como esta? Ha sido tema muy debatido el alto déficit fiscal con el que terminó el tercer gobierno del Frente Amplio, del orden del 5% del PBI. Usted que ha estado en esos temas, usted que ha estado en el OPP últimamente, ¿qué dice sobre este brete? Lo dijimos al principio, tenemos un empuje de una situación de muchísimo riesgo, incluido riesgo sanitario. Sucedió algo similar, sin riesgo sanitario, en la crisis del 2008, nos tocó vivirla, y en aquel momento, 15 días después de asumir, me tocó ir a la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial en Estados Unidos, cuando el presidente George W. Bush, con su corazón liberal, como lo dijo en su discurso, decía: mi corazón liberal me indica que esto no se debe hacer, cuando le estaba pidiendo $700 mil millones de dólares para volcar a la economía, para cortar la sangría que se había producido por la crisis, pero hay que hacerlo, la necesidad es que hay que hacerlo. Yo digo que si no se va adelante, si se obvia el tema fiscal por un par de meses, y se lleva adelante estas medidas, si no se llevan adelante estas medidas, el costo puede ser mayor después, no solamente económico,
sino también social y humanitario, ¿verdad? Entonces, Para ustedes hay que dejar sin efecto el plan de recorte del gasto público que había sí, anunciado también. hace pocos días el gobierno. Sí, también lo plantea el documento, sí. Nosotros entendemos que por lo menos dejarlo en suspenso y bueno, y pasar esta tormenta, ¿verdad? Porque Pero ¿qué se supone? ¿Que los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo, están cambiando su visión, están adquiriendo una tolerancia mayor, teniendo en cuenta que el problema no es solo de Uruguay, sino de otros países? ¿Es eso lo que está en juego? yo digo que también ese factor está muy bien el punto, ese factor juega porque es un tema global. Por lo tanto, también la relativización de las situaciones hay que hacerlas a este impacto global y creo que también allí hay que tener la sensibilidad suficiente como para considerar una situación de este tipo. A nosotros nos parece muy bien la generación del fondo coronavirus, el planteamiento de que se vaya a recurrir a las líneas de crédito contingentes que tiene el Uruguay, que son importantes, y que se vinieron construyendo durante todos estos años, unos 2.200 millones de dólares. Entonces, no quería dejar de decir esto porque me parece que está bien encararlo de esa manera. Ahora, 2 puntos a propósito de financiamiento. Ustedes no se pronuncian en el documento sobre la iniciativa que largó la semana pasada el gobierno de un recorte a los sueldos más altos de funcionarios públicos y a las pasividades altas del sector público. No hablan de eso. ¿Hay una posición en el Frente Amplio? No, explícitamente no, pero nos parece que la solidaridad tiene que ser completa, ¿verdad? Entonces, está bien, es una medida en la cual entendemos los argumentos, pero nos parece que hay que recurrir a todos los sectores, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que También se lo pregunto porque en el documento no está. Ha habido planteos de dirigentes del Frente Amplio en estos días, pienso en Daniel Martínez, por ejemplo, señalando que debe introducirse alguna forma de contribución de sectores de mayores ingresos en los empleados privados o de quienes tienen un patrimonio alto. De eso acá no se habla en este documento. No, porque el propio proceso de la construcción del documento llevó a que la vorágine de los temas no pudiera ser incorporado, seguramente, pero el posicionamiento es el que yo le digo, la solidaridad tiene que ser de todos y de todas, ¿verdad? Por lo tanto hay que buscar los mecanismos también para que desde otros sectores puedan hacerlo. De hecho, en esta propuesta que los compañeros que yo mencioné anteriormente están trabajando, la bajada al piso de esta medida que anuncia el gobierno de rebaja de los salarios en determinado porcentaje superiores a 80.000 pesos, la mejor instrumentación es a través de la creación del impuesto. Hay que ver cómo va a ser el encare del gobierno, no lo conocemos, pero digamos, no son muchas las posibilidades, ¿verdad?, para que esto no implique después reclamos posteriores. Así que a través de la generación de ese impuesto también se pueden tocar otros, por ejemplo, el impuesto al patrimonio o el IRPF de la renta de capital, que son mecanismos que también a los cuales hay que recurrir en este tipo de situaciones. Si me permite, después de la pausa, la última pregunta. Bueno, cómo no. Seguimos con el contador Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, exministro de Economía incluso. Contador García, en este documento me llamó la atención el punto 3, ya sobre el final, preparemos el día después, fomentando condiciones de crecimiento. ¿De qué se trata esto? ¿Podemos explicarlo? Y bueno, el punto de vista filosófico es de que este tipo de situaciones, haciendo retracción, no salimos, ¿verdad?, sino que tenemos que lograr seguir generando el principal factor de solución de los problemas, incluido el fiscal, que es el crecimiento económico. Por lo tanto, hay una serie de propuestas que tienen que ver con lo que se decía anteriormente, no considerar los recortes que se plantearon, por lo menos por el momento, y sobre todo en el tema de inversiones. El tema de inversiones es un dinamizador muy grande de la economía. Entonces allí se dan algunas recomendaciones, algunos aportes que tienen que ver, bueno, primero la reasignación del gasto, pero después adelantando inversión pública, como se hizo frente a la crisis de 2008,
acelerar los cierres financieros de inicio de obra bajo la modalidad PPP. Hay 2.000 millones de dólares de inversión en PPP para realizar, y eso es todo empleo, ¿verdad? Si entiendo bien, ahí lo que ustedes dicen es que el tiempo del parate, el tiempo de la emergencia sanitaria y el freno, se aproveche para completar trámites que están pendientes de algunos de los contratos PPP, por ejemplo, los cierres financieros, para que una vez que las cosas se normalicen, esas obras larguen en 2 días, de 3 días, para que larguen enseguida. ¿De eso están hablando? Exactamente, así como también la concreción de los contratos de caminería en el actual préstamo BID, que son los que se administran a través de la OPP, el mayor uso de mano de obra de las localidades cercanas, que hay de acuerdo a la ley 18.516, o favorecer mayor inversión privada directa con incentivos mayores a través de ley de inversiones o del tema de las viviendas de interés social. Entonces nos parece que ese tiene que ser el encare para el día después, siempre manteniendo la estabilidad, ¿verdad? Nosotros tuvimos alguna situación de inestabilidad en los primeros días de marzo, que coinciden con el ingreso del nuevo gobierno, vinculados a una disparada del precio del tipo de cambio, del dólar, y eso sabemos que en Uruguay impacta en la inflación, por lo tanto el cuidado de las variables macroeconómicas también desde el punto de vista monetario y cambiario es muy importante para el día después, ¿verdad? Para mantener esa estabilidad que en definitiva ha sido la que ha permitido que Uruguay, con periodos de mayor crecimiento y con periodos de menor crecimiento, tuviera un largo periodo de crecimiento en estos últimos 16 años. Y para terminar, ¿cómo conciben ustedes que debe manejar el gobierno la relación con la oposición en esta coyuntura? ¿Ustedes están proponiendo un diálogo nacional, un acuerdo nacional? ¿Ustedes entienden que debería haber una especie de mesa funcionando de manera permanente para discutir alternativas, implementaciones? ¿De eso están hablando? Bueno, yo el otro día en un programa de televisión hice una propuesta que no incluye a los partidos políticos porque es la más rápida de instrumentar, pero que debería haber un ámbito político. Me parece que esta reunión de mañana es muy importante, nosotros desearíamos que el gobierno generara un ámbito permanente de diálogo político, y la propuesta que hicimos fue a través de la Ley de Transformación Productiva del año 2016, que fuimos generando el mecanismo de Transforma Uruguay, y hay un ámbito allí, ¿verdad?, que se puede citar para esta tarde o para mañana, que tiene que ver con un consejo consultivo donde forman parte todas las gremiales empresariales y todas participan, por lo menos estos últimos tiempos así lo han hecho de manera directa, el PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte, todas las universidades, el sector académico en Uruguay, entonces las agencias públicas vinculadas con estos temas. Nosotros entendemos que ese es un ámbito adecuado para tratar gran cantidad de estos temas, sobre todo la instrumentación, la bajada al piso y una serie de medidas que, como decíamos anteriormente, no basta solo con anunciarlas, sino que hay que anunciarlas y ejecutarlas de manera inmediata. ¿Lo van a plantear en esos términos? Hay una discusión sobre si hay que cogestionar la crisis o si le corresponde al gobierno que asumió el 1 de marzo. No, digamos, la responsabilidad la tiene el gobierno, siempre la tienen los gobiernos. Pero en este tipo de situaciones es muy importante trabajar de manera coordinada, coordinar acciones y consensuar acciones. Y nosotros, usted planteaba la preocupación con referencia a los tiempos y que no se produzca un diálogo eterno. Yo creo que eso no está arriba de la mesa, porque si es por el punto de vista de los trabajadores, son los principales conscientes acerca de la necesidad de solucionar temas concretos. Por lo tanto, nos parece que es bien importante y creo que ha sido una postura bastante general, tanto de la oposición política como de los sectores sociales, plantear esa mano tendida, ¿tá?, para decir, bueno, dialoguemos, conversemos, discrepemos lo que haya que discrepar, pero pongamos en primer lugar al Uruguay por delante. Contador Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar. No, muchísimas gracias a ustedes.